Les la bienvenida a nuestro curso de procesamiento digital de imágenes y visión artificial, que en esta semana 2 tocamos el tema de la percepción visual e imagen digital. Este es un tema netamente teórico, ¿no? El logro que se persigue es que al finalizar con todas las actividades, vale decir tareas, ¿no? Cada uno de ustedes va a poder conocer cuáles son los fundamentos de la percepción visual y la imagen digital para el trabajo de laboratorio. Y vamos a el contenido que se ha diseñado para esta sesión es la percepción visual, la luz y el espectro electromagnético, la imagen digital y luego hay parte práctica en la tarea en clase y luego en la tarea después de clase. Y acá les explico en qué consiste la percepción visual, ¿no? Entonces, a modo general, no, nosotros no vemos con todo el ojo, solamente vemos con una porción de la retina que es la zona fóvea, ¿no? Entonces ustedes van a leer por ahí. Y luego ustedes tienen que saber que la información que se ingresa por nuestros ojos de las imágenes va a la parte trasera de nuestro cerebro que se llama el córtex visual y va, como ustedes están viendo de cada ojo, la información va para su lado y también va para el otro lado. Imagínense, ¿no? Ustedes van a leer eso y acá todavía sigo explicándoles cómo se produce la percepción visual. Entonces, todo este es tema teórico, ¿no? Un tema teórico que les va a permitir entender mejor los ejercicios. Entonces, si yo me dedico más a la parte teórica, no vamos a tener tiempo para los ejercicios. Entonces, por eso yo me quiero enfocar en los ejercicios. Aquí les estoy presentando en una imagen cuáles son los elementos que intervienen en la percepción visual, ¿no? Nosotros cuando observamos un objeto, todos estos elementos intervienen. Interviene la iluminación, el contraste, interviene el tamaño, interviene la forma, la posición, ¿no? El color, las dimensiones, el movimiento, la unidad, el uso, la relación personal con el objeto y el nombre. Miren cuántos elementos se incluyen cuando estamos viendo. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando, y probablemente ya algunos lo conozcan, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el mapa de todas las frecuencias que son utilizadas por el hombre. Y en este mapa, que lo ven, ¿no? Que va desde los 0 Hz hasta 10 a la 27, ¿no? Que está por acá, ustedes pueden ver, ahí están todas, no están todas, estamos acá, ¿no? 10 a la 22, ¿no? Que son las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes se llaman ionizantes porque matan al ser humano. Las no ionizantes no matan. Por ejemplo, tenemos acá en 10 a la 6, tenemos la radio AM. En televisión las 10 a la 8. Estas emisiones de estas frecuencias no nos matan, por eso estamos vivos, escuchamos nuestra radio, vemos la televisión. De igual manera el radar, el infrarrojo, ¿no? Pero el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, esos sí matan al ser humano, pues se llaman radiaciones ionizantes, ¿no? Y aquí el gráfico lo dice todo, solamente tenemos que analizar. Cuando estamos estudiando vemos el gráfico, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, vemos las longitudes de onda, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una longitud de 10.000, ¿no? 10 de 1.000 kilómetros. Aquí de 1 metro, aquí de 1 centímetro, para que vean cómo es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? ¿No? Es la distancia entre dos crestas. Entonces, hay que analizar este gráfico. Miren cómo va la energía, ¿no? Cuando tenemos una radiación de baja energía, ¿no? No nos hace daño hasta aproximadamente 10 a la 12. Pero cuando ya supera 10 a la 12, 10 a la 14, así ya, ahí sí la radiación tiene mucha energía y ahí es cuando nos hace daño. Pero inversamente a la longitud de onda. Cuando la longitud de onda es mayor, ¿no? Las radiaciones no nos hacen daño. Entonces, las longitudes de onda más chiquitas son las muy perjudiciales. Todo está acá, ¿no? Y acá están las torres eléctricas, las antenas, todo es cuestión de observar y analizar. Eso tiene que hacerlo personal. Pues yo en este gráfico nomás, si analizara punto por punto, me como media hora. Ustedes tienen que analizarlo. Y acá todavía les comparto otro gráfico en la cual está la misma información, ¿no? Pero tiene algunos aspectos adicionales. ¿De acuerdo?
Bien, entonces acá, por ejemplo, dice dónde están los protozoas, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, la luz visible, o sea, la luz que nosotros vemos, está solamente en un pequeño sector que aquí dice la luz visible. Miren, la luz visible. Esta parte la vamos a ampliar y aquí vemos, ya vamos a ver toda la parte visible, ¿no? Que está acá. Esta es la parte visible, ¿no? Por eso observamos los rojos, los amarillos, los verdes, los azules, a los azules intensos, ¿no? Ya, en realidad, y aquí tenemos ya el espectro visible para el hombre, ¿no? Que va desde 400 nanómetros hasta... Ustedes lean esto, analicen, ustedes tienen que aprender a analizar, no tienen el profesor no les va a decir, ah, no, que esto, no, ustedes tienen que analizar. Algunos aspectos importantes le dará el profesor, pero ustedes tienen que leerlo, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos la imagen digital, ya hemos estado hablando de la imagen, ustedes lean por favor para que se entienda todo, y acá, miren, estamos viendo, ¿no? Cómo una imagen a colores en realidad es una superposición de planos, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen que tiene 4 planos, pero puede ser una imagen de un plano que es la imagen en blanco y negro. De 3 planos, la imagen RGB. De 4 planos, las imágenes PNG que tienen contenido traslúcido. También, dije, imagínense, tantos planos que podemos. Aquí les comparto de qué manera se hace la adquisición de imágenes ligado al video que ustedes ya han leído. Aquí, cuál es la estructura de la imagen y cuáles son los tipos de imágenes, ¿no? Aquí tenemos vectoriales y mapas de bits. Y aquí están las características, ¿no? El que las imágenes vectoriales pesan poco, no se deforman al estirarlos, mientras que los mapas de bit tienen gran peso y se deforman al estirarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos al lado izquierdo una imagen vectorial y al lado de la imagen vectorial se crea, miren, matemáticamente se crea una imagen vectorial. Por eso se llama imagen vectorial, es una imagen con vectores. Y yo puedo coger de los bordes de un vector y empezar a modificar la imagen. Por ejemplo, acá tenemos el símbolo de una marca conocida, ¿no? Todos deben conocer seguramente esta marca. Si no la conocemos, la averiguamos en internet. Entonces miren cómo nosotros con estos puntitos, nosotros podemos tocar el puntito en el programa adecuado, ¿no? Girar y empezar a cambiar la forma de la imagen, ¿no? Bien, entonces, en realidad muchas cosas que son muy bonitas a nuestros ojos se crean más con imágenes vectoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque las permite deformar, o sea, pero mejor dicho, deformamos la forma de la imagen, pero cuando una vez que tengamos la imagen, nosotros la hacemos crecer la imagen, no se deforma. Entonces, todos los logotipos, por ejemplo, son creados con imágenes vectoriales, porque probablemente yo imprima como hoja membretada de un tamaño de 3 por 3 centímetros, pero también puedo imprimir un banner de 10 metros por 10 metros. Y como es en vectorial, yo no lo voy a deformar. Y cabe muy por el contrario con el mapa de bits. El mapa de bits yo lo hago crecer y empieza a salir. Ustedes ya lo han visto. Se empieza a ver pues todo el rizado aquí, ¿no? De los bordes, ¿no? Entonces, los mapas de bits, si los estiramos, ¿no? Se va a deformar, ¿no? Aquí está un poquito el mapa de bits, ¿no? Y aquí tenemos, esto también, en internet también pueden encontrar mayor detalle, la estructura de una imagen BMP, ¿no? Entonces, en un archivo BMP, todo el archivo es la imagen, ¿no? Tiene un encabezado, y en ese encabezado dice cómo se está registrando la imagen. Entonces aquí les estoy explicando y también les doy la página donde pueden encontrar mayor información de esto. Entonces y aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Cuál es la estructura de un archivo de una imagen BMP. ¿Ya? Entonces, y ahora ya vamos a entrar a la parte de la tarea en clase, pero antes vamos a desarrollar ejercicios de mi parte. Bien, entonces ya saben que siempre todo lo que les enseño siempre va a ser aplicado a las imágenes. ¿Qué hemos aprendido? A generar imágenes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Cómo utilizando la instrucción for podemos generar imágenes automatizadas con ciertas regularidades. Hemos visto un cuadradito desplazándose, dejando huella, desplazándose de esquina a esquina, haciendo saltos y dejando huella. Pero hemos visto también que ese cuadradito de forma continua se puede desplazar hasta el borde. Entonces,
todo lo hemos hecho con la instrucción for. Bien, entonces aquí, si se dan cuenta, todo ingeniero siempre es observador y dice con funciones. Ah, caramba. Ojo, a desarrollar cada uno de los ejercicios que yo les voy a dar con funciones. Con funciones. Entonces, el asunto es cómo creo una función. Justamente por esa razón, ahora vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, para que no se vea muy pequeñito, vamos a compartir nuestro MATLAB. Bien, entonces todos, por favor, ya deben tener abierto su MATLAB en su casa, de manera que nosotros hagamos el ejercicio sin inconveniente. Bien, entonces vamos a ver por acá. Estoy buscando dónde está el ejercicio y ya está. Ya estamos listos para plantear nuestro ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a generar un script. Ya voy a generar un script. Entonces, voy a cerrar todas las áreas. Todavía no estoy compartiendo, ¿no? Voy a compartir entonces en MATLAB. Y aquí ya está. Y genero un nuevo script. Su compañero decía cómo generar un script. Clic acá y se acabó. Ahí está. Entonces luego aquí pongo guardar como. Y pongo aquí, como es nuestra semana 2, ponemos semana 2. S2.SO, ¿no? Ya está. ¿Qué me dice? Me dice que probablemente no lo va a encontrar el MATLAB. Entonces le borro el guión bajo porque en los nombres de los archivos a veces MATLAB se pone un poco quisquilloso. Entonces ahora sí le pongo S2, S1 y ahí sí está correctamente. ¿Listo? Entonces, hasta este momento, ¿habrá alguna pregunta? Bien, si no hay alguna pregunta, vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces, vamos a abrir aquí nuestra guía. Y en la semana 2 tenemos preparado nuestro código. Entonces, ¿qué vamos en esta sesión a aprender? Ya, no se olviden siempre, creo que por acá tengo uno, vamos a ver. Ya, no se olviden siempre que tienen que colocar esto, ¿no? Siempre, por favor, ¿no? Entonces, nuestro S2.1, siempre tendremos que colocarlo, ¿no? 23.1, S2, S1, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo no lo van a adjuntar pues como tarea en aula, ¿no? Si yo estoy desarrollando, eso no es la tarea en aula, pero en este script de la sesión 2S1, yo les voy a dar cuál es la tarea. Entonces, ustedes solamente trasladen a un nuevo script en la cual desarrollen la tarea nada más. ¿Listo? Entonces acá ponemos 08, aquí ponemos 4, 23 y son las 19:45 más o menos, ¿no? Entonces ya tenemos eso, entonces siempre es importante. Por otro lado también, como ya siempre comentamos, que es bueno siempre limpiar, ¿no? Limpiar nuestro escritorio, ¿no? Nuestro escritorio, todo nuestro escritorio de trabajo de MATLAB. ¿Listo? Entonces vamos a realizar justamente el limpiado de todas nuestras, todo lo que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí en la sesión 2 voy a empezar a trabajar con eso. ¿Listo? Entonces, bien, entonces vamos a empezar a trabajar con, con MATLAB y vamos a necesitar nuestro entorno limpio, ¿no? Por ejemplo, acá ya me ha dejado el IEM, ¿no? No sé qué será. Entonces, pongo clear all, ¿no? Close all y CLC.
y coma, siempre hay que iniciar. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar funciones. ¿Cómo escribo una función en MATLAB y cómo luego la utilizo? Entonces, lo primero que vamos a ver, ya, esto no debería enseñar, pero enseño porque los alumnos a veces no recuerdan cómo se hace una función de una salida. ¿Ya? Entonces, a mí, si se han dado cuenta en las diapositivas o en el cielo del curso, no dice enseñar al alumno cómo hace una función en MATLAB. Se supone que el alumno, para llevar este curso, debe saber MATLAB, ¿no? Pero a veces los alumnos reclaman y yo les digo, no, este curso no es para enseñarles MATLAB, este curso es para utilizar el MATLAB con los algoritmos de procesamiento de imagen. Entonces, esto quiere decir que los alumnos deben saber. Por eso yo les he compartido manuales de MATLAB, ¿no? Pero aún así, vamos a recordar, y a veces dicen, no, profesor, no hay cómo hacer una función. Vamos a hacer una función con una salida. Vamos a utilizar, ojo, una cosa es una función y otra cosa es una sentencia, una instrucción de MATLAB. ¿Ya? Una función, ya van a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, el for que hemos utilizado es una sentencia, es una instrucción de MATLAB. Así como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje C, el Python, cualquier otro lenguaje, Java, etcétera, tienen instrucciones, ¿no? Sentencias. El for, la mayoría tiene, pero ¿cómo vamos a hacer una función ahora? Entonces vamos a empezar creando una función de una salida. Entonces vamos a usar algunas instrucciones de MATLAB, por ejemplo, la instrucción sum. Entonces, ¿qué hace la instrucción sum? Entonces, lo único que hago es F9 y me da aquí qué es lo que hace y me dice, miren, la función sum me da la suma de elementos y puede utilizarse con un argumento, con dos argumentos, ¿no? De diversas formas. Pero yo voy a utilizar esta primera forma. Ya tengo el help sum. Luego necesito el help numel. Numel. Igual también pongo F9, seleccionándolo. Numel me dice el número de elementos de un arreglo, ¿no? Me devuelve el número de elementos de un arreglo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a desarrollar la función. ¿Cómo desarrollamos la función? Miren, voy a guardar, porque cada vez que hay un asterisquito significa que no se ha guardado convenientemente. Entonces, voy a crear una función, ¿no? Una función que se va a llamar la función promedio. Una función sencillita, ¿no? Y esta función me va a permitir, ¿no? Elaborar, ¿no? Elaborar y utilizar mis funciones. Nos va a dar una idea de cómo se utilizan las funciones. Entonces, para hacer una función en MATLAB, lo primero que hago un clic y voy a crear. Acá arriba hago un clic y abro como que voy a escribir un nuevo script. Y a este script, ¿no? A este script, por si acaso, ¿no? Nosotros le vamos a decir que este es un script especial que va a contener una función. Entonces, para eso empezamos con function. Entonces, como esta función va a realizar el promedio y va a devolver solamente un valor, le digo, la función la vamos a llamar de esta manera, promedio de X. Ya, el promedio de X. Y ese promedio de X, ¿no? Me va a devolver en la variable prom. ¿Listo? Entonces, a continuación, pongo suma igual a sum de X. Ya saben qué significa eso ustedes. Estos dos puntitos significan que tiene que sumar todos los elementos de X. Suma igual a sum. Por eso hicimos el help sum aquí, porque íbamos a utilizar el sum. También vamos a usar el número de elementos. ¿Cómo se halla el promedio? ¿No? La suma de elementos entre el número de elementos. Y estos dos sentencias, estas dos instrucciones, ya las tiene el MATLAB. Por eso cuando hacemos help ya sale el problema.
Entonces pones número número de elementos. El número de elementos sería el numel. ¿De acuerdo? Numel de X. ¿Listo? Luego, el promedio, miren el prom, ya saben, el prom es igual al promedio de X, ¿no? Es el nombre de la función. El promedio es igual a la suma entre NLM, ¿no? Número de elementos. Ya está, el NLM. ¿Listo? Ya tenemos el promedio que es igual, ¿no? Hemos usado esto y listo. Y ahora lo guardamos. Cuando guardamos, ¿qué creen, jóvenes? Ya nos da el valor, ya nos da el valor del nombre del archivo, ya nos da promedio. Ya nos anticipa, dice, debe ser la función promedio. Guardamos en la misma carpeta. Yo estoy en la semana 2, en la semana 2. Hacemos clic y ahí está. Ya está el archivo, miren, mi script S2S1, mi script S2S1, estoy aquí en la semana 2 y la S2S1 está script por si acaso. Script S2S1 lo tenemos. No se olviden que estoy aquí en la semana 2, ¿no? El S2S1 está, ¿dónde está? Aquí está en la misma carpetita. Tiene que estar en la misma carpetita, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Porque si no, no funciona. Mucho cuidado con eso. Acá está, miren. Ah, ya, mira, por ejemplo aquí, a veces es un error típico, ¿no? Por ejemplo aquí este script lo he guardado en la raíz y lo tengo que meter en la misma que corresponde. Entonces acá pongo guardar como. Entonces, en la semana 2 me voy aquí y aquí voy a guardar la S2, S1. Por esa razón, cuando estaba buscando, no existía. Lo guardo. Ahora sí, ¿no? Miren, aquí en la S2, S1, ahora sí aparece, ¿no? Y en antes aparecía aquí abajo, ¿no? Fuera. Entonces, mucho cuidado, siempre hay que colocar donde corresponde. Y tanto la S2, S1 como promedio están en la misma carpeta. Si no, no, porque el S2, S1, cuando llama a la función promedio, va a buscarlo en su carpeta, pero no va a buscar en otras carpetas. ¿Ya? Entonces acá tengo mi script, ya tengo mi función promedio, verifico, suma es igual a suma de todos los elementos de X, ¿no? Y el número de elementos es el numel de X, ¿no? Y el promedio, y ahí está. Ya está todo. Listo, ya está, guardo. Entonces me voy acá a S2, S1 y aquí voy a llamar a la función. ¿Cómo lo llamo a la función? ¿Cómo voy a utilizar la función? De lo primero que digo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Ya la función está ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear un vector que va a ser igual. Miren, este vector, no se olviden que en MATLAB los vectores es 1, 3, 5, 7, 9. Un vector chiquito. Pero después podemos darle vectores de 10.000 elementos, ¿no? Ya entonces tenemos nuestro vector igual a 1, ¿no? Entonces luego le digo yo, ¿sabes qué? Hállame el promedio. Entonces yo le digo, ¿no? Haya el promedio de los elementos del vector, el promedio de B. Entonces aquí, ¿qué le pongo? El promedio. Mire, usando la función que he creado. Y ahí me dice, el promedio por si acaso es promedio de X. Pero no le voy a poner X, sino le voy a poner B. ¿Listo? Y no le voy a poner punto y coma, sino, aunque le podría poner punto y coma, ¿no? Si no quiero saber cuál es el resultado que me va a dar. Entonces, corro todo el programa. Me dice que tengo que cambiar, cambio. ¿Qué me dice? Por ejemplo, acá me está diciendo que hay una expresión inválida, lo cual necesita ser corregida, ¿ya? Entonces me dice en este archivo, en la línea 1127, vamos a ver, aquí, ¿no? En vez de clear, le he puesto clear. Entonces ahora sí, clear, ¿no? Hay que tener cuidado, a veces nos va el dedito, ¿no? Entonces estamos, y luego acá me dice, ¿no?
En la 1127 hay una expresión inválida. Entonces, en vez de ponerle punto y coma, le he puesto 2 puntos, ¿no? Entonces, ahora sí corremos y ahora sí nos corrió. Y me dice el promedio PB es 5. Entonces, como ya sabemos cuáles vamos a verificar si esto es verdad. Entonces, primero hallamos la suma. Ya sabemos que la función que nos permite sumar los elementos es sum. ¿Listo? Luego vamos a hallar el número de elementos. El número de elementos ya sabemos que es el numel de B. Luego hallamos este promedio así, ¿no? Sin función, para ver si nuestra función nos ha dado un resultado correcto. Y será la suma entre el número de elementos, ¿no? No le he puesto punto y coma porque quiero que me halle los resultados. Entonces, clic derecho, F9, y miren, la suma es 25. 1 más 3, 4. Más 5, 9. Más 7, 16. Más 9, 25. Ahí está la suma, 25. El número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ahí está. El promedio, 25 entre 5, 5. Es exactamente igual al PB que me ha hallado mi función. O sea, está bien mi función. No, ustedes dirán, profesor, pero qué monse, pues ese es un ejercicio pequeñito, ¿no? Ya, perfecto, perfecto, ¿no? Vamos a agarrar ahora una señal de audio. Una señal de audio que tiene 17,000 registros, ¿no? O si no, también podemos hallar, ¿no? Podemos hallar de una imagen, la primera fila, y hallar cuál es el promedio de la imagen. Entonces yo, en vez de hacer el B tan pequeñito, yo le digo, ¿sabes qué? El B va a ser igual, aquí le voy a poner B para solamente modificar, y aquí le pongo como comentario, aquí en este caso el promedio es 5. Bien sencillo. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo, no miren, desde menos 7,458 hasta 1,480 con saltos de 3? Ajá. Aquí sí ya no está tan fácil hallar cuáles son los elementos. A ver, ponte a sumar esa nube, esa vector. Y acá nuestro vector es pequeñito, pues, ¿no? Ah, vaya, pero ¿qué pasa si aquí solamente ejecutemos eso y veamos cuál es la dimensión del vector? Entonces le pongo F9 y me sale que el vector tiene ahora 3,017 valores. Entonces ahora sí fácil, miren, hay el promedio. ¿Cuánto es el promedio? Menos 3,044, miren. Y si lo hallo de mi forma sin función, ¿cuadrará? Cuadra también. Entonces mi función está bien hecha. ¿Se dan cuenta? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y para qué tengo que yo hacer la función? ¿No? Porque todo lo que hemos graficado, todo eso, lo tenemos que hacer con funciones, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, porque a ustedes siempre les gusta que el profesor también haga un ejemplito. Bien. ¿Y cuál va a ser la tarea de la clase? Pues ya les voy a decir cuál es la tarea de la clase. De una vez. Tarea en clase. Va a haber dos tareas. Una tarea que tienen que crear una función, ¿no? Que se llame tablero de ajedrez blanco y negro. Este tablero de ajedrez blanco y negro, ¿qué datos debe necesitar? Solamente necesita el tamaño de la celda, nada más. Con tamaño de la celda, yo ya fácilmente, ¿no? Con tamaño de la celda, fácilmente yo puedo crear un tablero de ajedrez, porque ya sé que el tablero de ajedrez, ¿no? El tablero de la celda, no se olviden que es el tamaño de un cuadradito, ¿no? Puede ser blanco o puede ser negro. Si yo le doy el tamaño de la celda y yo invoco a tablero de ajedrez, blanco y negro, automáticamente me debe dar el tablero de ajedrez. Nada más. Entonces ustedes tienen que crear esta función y en un script probar esa función.
Segundo, ¿qué pasaría que si mi tablero de ajedrez ahora es a colores? Si es a colores, ¿solamente necesitaré el tamaño de la celda? No. Voy a necesitar la componente rojo, verde y azul del primer cuadradito, porque no se olviden que un cuadradito, que un tablero de ajedrez siempre tiene dos colores. Entonces, el primer color de la celda será RGB y el segundo será R1, G1 y B. Entonces, yo llamo a este tablerito y entonces ya yo puedo desarrollar mi tablerito. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Miren, ¿cuál es la tarea en clase? Vamos Profesor, a, ¿podría repetir de nuevo la segunda tarea, por favor? ya, la segunda tarea, miren, en la primera tarea, ¿qué necesito como dato para crear un tablerito de ajedrez en blanco y negro? Solamente necesito el tamaño de la celda. Si le pongo TC igual a 10, me va a crear cuadraditos blancos de 10 por 10 y luego cuadraditos negros de 10 por 10. Y luego armar el tablero con 8 por 8 celdas intercaladas blanco con negro. Porque ya sé que los colores son blanco y negro. Pero si es una tarjeta, en el punto 2 ya el tablero de ajedrez hace colores. Entonces necesito el tamaño de la celda de todas maneras, ¿no? Si no, no tengo cómo saber. Y luego necesito los tres los tres colores, los tres canales de la primera celda. Porque no se olviden que hay dos celdas. En todo tablero de ajedrez hay dos celdas. ¿Mm? Entonces, en el blanco y negro, por ejemplo, una celda blanca y una celda eh, negra. Pero en el de colores puede ser una magenta y el otro puede ser un color azulado verdoso. Entonces, y esos colores son justamente de la combinación de estos colores. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, pero vamos a continuación aquí, ¿no? Vamos a desarrollar. Aquí está claro cómo hice, ¿no? La función y cómo la retorno. ¿Ya? Entonces, así como tengo una función que devuelve, ¿no? Aquí, por si acaso, esta función devuelve solamente un valor. Pero una función también podría devolvernos dos valores, ¿no? Entonces, para eso, justamente viene lo que a continuación vamos a aprender. Cómo crear una función que nos devuelva dos valores, ¿no? Entonces, igual vamos a crear, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una función. Esta función, ojo, miren aquí nuestra función promedio nos devuelve un valor, por esa razón le ponemos solamente una variable en la cual vamos a regresar. Ya aquí esta variable la calculamos. Entonces, cada vez que alguien invoca promedio de X, lo que nos va a devolver es el promedio. ¿Cómo hay el promedio? Ya saben acá con los X. Ya, pero toda función, por si acaso, siempre se acaba con un n. Ya, y también aquí siempre es bueno darle 3 golpecitos o 2 golpecitos para saber que eso es un indentado. Pero han visto que sin el len todo ha funcionado a la perfección nuestra función, ¿no? Entonces ya, para terminar, esta es la forma de la función. Entonces, como les decía, esta función promedio devuelve un solo valor. ¿Qué hago para que MATLAB me devuelva dos valores? Entonces voy a crear una función que se llame, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que nos devuelva dos valores? Lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, le vamos a llamar estadística de X, miren. Y ya está, 2 golpecitos. Y empiezo n es igual a leng, ¿no? De X, punto y coma. Luego m es igual
a la suma de X sum de X entre N, ahí tenemos la media, por eso le he puesto M, y luego viene la desviación estándar. Aquí es igual a la desviación estándar. M entonces es la media y S es la desviación estándar. La raíz cuadrada de la suma de X menos M punto al cuadrado, ¿no? Entre N y cerramos nuestros dos paréntesis. ¿Ya? Y luego al final end. Ya está. Entonces ahí está ya nuestra función. Una vez que hemos verificado que hemos escrito bien nuestra función, ya, ¿qué hacemos? Guardamos. Miren, automáticamente nos sugiere que debe llamarse estadística. Guardamos. Bueno, por ahí tenía un archivo de nombre similar. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Ojo, si ustedes corren un script, por ejemplo, yo voy a correr este script que nos sale error por si acaso, ¿ya? Porque nos dice, no hay suficientes argumentos. Claro, no le estás dando el X. Por eso las funciones solitas no se pueden correr. Hay que llamarlo, aquí lo estoy llamando de un script, pero también lo pueden llamar del command window. Por ejemplo, yo a la función anterior que hemos creado, ¿no? Le puedo decir, ¿sabes qué? Hállame el promedio de, ¿no? Yo pongo aquí promedio, ¿no? Por ejemplo, digo 1, 2, 3. Ya está. Cierro. Entonces en P voy a poner el promedio. Hago un enter y me dice, ya el promedio de eso es 2. ¿Se dan cuenta? Puedo llamarlo también como si fuera una instrucción de el MATLAB. ¿Ya? No solamente lo puedo llamar de un script, también lo puedo llamar desde el command window. ¿Listo? Entonces, estaba comentándoles que tenemos aquí nuestra función que va a devolver dos valores. Ya la escribimos correctamente y desde el script la vamos a llamar. ¿Listo? ¿Cómo llamamos a nuestra función? Entonces vamos a colocar, ¿no? Como todo está referido, si se dan cuenta acá, todo trabaja con un vector X nada más. No necesito dos valores, solamente un vector X y me halla la media y la desviación estándar. Entonces voy aquí, entonces voy a colocarle un vector que se va a llamar valores. Entonces acá, aquí sería usando la función estadística. Entonces creo un vector y aquí en esta parte sería usando, ¿no? Ejemplo, también, ¿no? Usando la función, aquí se llamaba nuestra función promedio. Miren, promedio, ¿no? ¿Listo? Entonces, valores, y ahí tenemos, y le decimos, ¿sabes qué? Quiero el promedio, o sea, la media, y también quiero la desviación estándar. ¿De quién? Le digo acá, ¿no? Estadística de valores. Listo, ahí está, estadística. No se olviden siempre escribir bien, ¿no? Y si nos da un error, pues lo detectamos y lo corregimos. Entonces acá valores le voy a poner punto y coma y acá a la estadística que me va a devolver en prom y la desviación estándar, le pongo estadística valores y lo ejecuto, ¿no? No se olviden que deben estar en la misma carpeta nada más. Entonces, selecciono estos dos, pongo F9. Entonces me dice, por ejemplo, acá hay un error. Vamos a ver dónde está el error. Dice, no está siendo reconocido eh, función desconocida de la variable X. Ahora vamos a ver. En estadística, ¿no? A veces yo pongo así los errores a propósito. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Miren, para que tengan una idea. Aquí he utilizado como argumento X minúscula y acá le he puesto X mayúscula.
Entonces, ahí está. Yo siempre a veces pongo así para que ustedes se den cuenta dónde está el error. Miren, con solo eso, ahora sí me voy a largo aquí y ahora sí pongo esto. Y hago F9 y me saca el promedio es tanto y la desviación estándar es tanto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya he utilizado una función que me devuelve dos valores. Entonces, en procesamiento de imágenes vamos a utilizar, y yo siempre les voy a decir, acá está el algoritmo para convertir una imagen a colores a escala de grises. Entonces, ustedes tienen que hacer su función, ¿ya? Tienen que hacer su función y tal vez esa función, ¿no? Esa función les devuelva un valor, una matriz nueva, o tal vez también la función, digamos, nos realice una transformación. Entonces, durante el curso vamos a ver muchas transformaciones. Ustedes tienen que armar las funciones. Por esa razón les estoy enseñando ahora para que no digan, profesor, ¿cómo se hacen las funciones en MATLAB? Entonces ya les he mostrado cómo se hace una función que devuelve un valor y cómo se hace una función que devuelve dos valores. ¿Listo? Entonces, no olvidarse. Miren, en el caso de la función de dos valores, aquí están los dos valores. Y siempre que apliquemos a la función, le tenemos que dar cuáles son los dos valores que vamos a utilizar. Aquí prácticamente nos dice, en el nombre de la función nos dice cuál es el nombre de la función y cómo debemos llamarla. Por esa razón que aquí en nuestra práctica, miren, aquí está la forma, ¿no? Aquí está la forma de cómo llamar a la función. De igual manera, ¿no? En el promedio, ahí nos dice cómo es la forma de llamar a la función. Aquí en promedio, esta es la forma de llamar a la función. ¿Listo? Entonces, no olvidarse todo lo demás. Ya saben que eso lo tenemos que construir nosotros, ¿no? El cuerpo de la función. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer ahora sí un ejercicio vinculado a procesamiento digital de imágenes, ¿no? Entonces, por lo cual, ¿no? Ya saben que la tarea en clase es hacer esos dos tableritos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer, ¿se acuerdan la tarea que compartimos la clase anterior en la cual dibujábamos la diagonal? La diagonal, ¿no? Entonces, en la clase anterior dibujábamos la diagonal de la imagen, ¿no? Entonces, eso estaba en S1, si mal no me acuerdo, voy a revisar acá, S1, S1. Entonces, vamos a editar, ¿no? Entonces, nosotros habíamos creado y les había enseñado cómo utilizar la función for, y entonces habíamos, ¿no? Creado, miren, voy a crear, vamos a recordar, a ver, eh, vamos a recordar, ¿se acuerdan de este código? Espero tener por acá la semana 1 para que les pueda mostrar y en función de eso vamos a armar una función. Está la semana 1 y me parece que esta era la semana 1, S1 revisión, ¿no? Entonces habíamos visto el cuadradito y habíamos graficado aquí, ¿no? Ahora vamos a ver esto. Ya, entonces acá está. Ahora vamos a ver esta parte. Esta es la línea diagonal negra de ancho 10, raíz cuadrada de 2, ¿no? Sobre cuadrado blanco de 200 por 200. Ahora vamos a ver. Aquí ya tengo un cuadradito y luego con este for grafico este cuadradito, ¿no? Ah, ya, este es el continuo, ¿no? El continuo, ¿ya? Entonces imaginemos, ¿no? Imaginemos que vamos a realizar justamente
el ejercicio, un ratito por favor, vamos a ver. De acá vamos a ver. Vamos a realizar, por ejemplo, y repito por favor. Si recuerdan, estoy buscando el ejercicio. Un ratito, por favor. Recuerdan que creamos ese grafiquito. Estoy buscando el grafiquito en la cual creábamos. Y el del salto, ¿no? Y por 10 me parecía que era. Y por 10 más 1, ¿no? Y acá era y por 10, ¿no? Parece que era así. Y por 10 más 1. Y acá y por 10, ¿no? Creo, vamos a chequear. Estoy tratando de volver a hacer ese ejercicio en la cual llenábamos, ¿no? El cuadradito. Ya, o si no, lo hacemos de nuevo, ¿no? Problema. Vamos a ver si me sale. No, no está saliendo. Vamos a ver aquí. Yo lo que quiero es no demorar, ¿no? Sí, quiero. Vamos a ver. Sí lo tengo, sí lo tengo. Vamos a ver. Entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros generar. Ya, entonces vamos a empezar con nuestro script, ¿no? Acá ya la verdad que no me acuerdo bien, pero vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Acá está la tarea en clases, pero vamos a ver de qué manera podemos crear una función, ¿no? Entonces vamos a hacer lo del cuadrado negro de 10 por 10 píxeles en diagonal centrado sobre el cuadrado blanco de 200 por 200. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos cuál va a ser el nombre de nuestra función para llamarle. Entonces acá será dibujando con funciones. ¿Ya? Dibujando, ¿no? Por ejemplo, vamos. Profesor, disculpe, no se ve lo que está haciendo. Ok, ok. Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a colocar acá. Ahora sí. Ya, dibujando con funciones. Entonces voy a crear yo una función, ¿no? Primero, pero antes de hacer la función tengo que primero solucionarla. Entonces pongo CLC, clear all, close all. Listo. Luego de eso, creo un cuadradito negro de 10 por 10, ¿no? Lo pongo logical, ceros de 10, punto y coma. Luego, acá si deseo, le pongo figure, ¿no? Y me show de cuadradito negro. Listo, estoy haciendo un ejercicio que hemos hecho la sesión anterior. Luego hago el cuadradito blanco. Entonces, hago lo mismo. Cuadradito blanco. El cuadradito blanco ya va a ser de 200, ¿no? 200 de aquí el cuadradito blanco. Entonces, todo este segmento lo puedo mostrar y ahí tenemos, ¿no? Nuestro cuadradito, pero acá me faltó ones para que sea blanco. Ones, ¿no?
Ahora sí ya tengo los dos cuadraditos. Borro, cierro todo. Miren, cuando se cierra, verán que han creado su cuadradito negro de 10 por 10 y el cuadradito blanco. Entonces, ya tengo los dos cuadraditos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, utilizando nuestra instrucción for, voy a poner for i igual a 0 hasta 20 menos 1. Entonces pongo acá cuadrito blanco de i por 10 más 1 hasta i más 1 por 10, ¿no? Y luego, coma, igualito, pego, y esto sería igual al cuadradito negro. Ya está. ¿Listo? Luego hago un figure. Y luego tengo el cuadradito blanco, porque estoy trabajando en el cuadradito blanco, ¿no? Entonces, ahora sí ejecuto toda esta parte. Y me va a dar, pues, el cuadrito blanco con una diagonal en la cual estoy mostrando, ¿no? Ya lo que habíamos hecho la sesión anterior. Ahí está el gráfico. ¿Listo? Ahí tengo el gráfico. Entonces, ahora, ¿cómo toda esta información puedo llevar, ¿no? Puedo llevar a una función, ¿no? ¿Cómo puedo llevar a una función, ¿no? Entonces, lo que voy a poner acá, mi función es, por ejemplo, voy a llamar a mi función diagonal. Function, pues pongo aquí, por ejemplo, puedo decir que mi resultado va a ser el cuadradito blanco. Y el cuadradito blanco se va a Profesor, llamar. no se ve Sí, lo que se realiza. No sabe lo que dijiste. ok, muy bien. Entonces el cuadradito blanco, ya ahí está, ahora sí, ¿no? El cuadradito blanco va a ser igual a mi función eh, diagonal. Diagonal y el tamaño del cuadradito. Tamaño del cuadradito. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya está. Entonces voy aquí, ya sé cómo funciona esto. Entonces, como todo esto me va a ayudar, entonces voy a colocarle en mi función. Ya, y acá digo, ¿no? Ya, esto lo podemos dejar al otro lado. Nosotros acá decimos el tamaño del cuadradito, miren. Oh, ya está. Entonces ahora sí, digo, el tamaño del cuadradito va a estar acá. Tamaño del cuadradito. ¿No? Acá es 200. Como el tamaño del cuadradito es 100, acá sería 2 por tamaño del cuadradito. No, miren, ahí está, tamaño del cuadradito. Y luego, ¿dónde más está el tamaño del cuadradito? Acá está 2 por el tamaño del cuadradito, ¿no? ¿O cuánto sería? Ah, no, aquí es tamaño del cuadradito. ¿Cuánto era mi tamaño del cuadradito? Vamos a ver acá. 10. 10, ¿no? Y el otro es 200. Debería ser entonces por 20, ¿cierto? Ya sería 20 por tamaño del cuadradito. Y luego, como es acá 20, sería 2 por tamaño del cuadradito, que es 10 por 3, 20 menos 1. Y luego donde hay 10, le pongo tamaño del cuadradito. Aquí tamaño del cuadradito. Miren, acá tamaño del cuadradito. Tamaño del cuadradito.
Entonces ya me independizo, ¿no? El cuadradito negro, miren, el cuadradito negro ya es generalizado. Es el lógico de 0 de tamaño de cuadradito. O sea, ¿qué me va a permitir esto? Tener variados las diagonales. Puede ser un bien grande, bien pequeñita, va a depender mucho, ¿no? Pero siempre voy a tener 10 cuadraditos negros en la diagonal de un cuadrado grande de el doble de tamaño. ¿Listo? Miren cómo estamos haciendo y entonces a esto, al momento de guardarlo, ya saben, va a aparecer diagonal.m, ¿no? Guardo y ya esto es una función y vamos a, no se olviden, miren, que es todo lo que hace, ¿no? Imprime. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, por cuestión de aprendizaje, yo puedo hacer que me imprima cada uno de estos. Ya lo vamos a hacer que imprima, ¿no? Ya, entonces, y ya está, ¿no? Ya está, aparentemente, ya está nuestro ejercicio y todavía nos va a imprimir el trabajo final. O sea, aquí, por ejemplo, eh, nos va a interesar más que el valor del cuadradito blanco, nos va a interesar más cuál es la figura que nos devuelve, ¿no? Entonces, ahora sí nos regresamos acá y acá decimos, ¿no? Acá sí borramos todo, por si acaso por ahí hemos dejado. Entonces acá ponemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la diagonal 1, que va a ser igual a la diagonal de, por ejemplo, en el caso, vamos a poner, por ejemplo, que el cuadradito blanco, el cuadradito, vamos a hacer el mismo ejercicio, sea igual a 10, ¿no? Igual a 10, entonces pondremos acá la diagonal de, entonces más, podemos ejecutar ya toda esta parte, ¿no? Ya, miren cómo estamos haciendo, vamos a ejecutar, vamos a verificar, ¿no? Y ahí está. Si se dan cuenta, voy a compartir ahora sí toda la pantalla para que se vea, ¿no? Entonces, comparto toda mi pantalla y ahí está. Ya, entonces, miren, ha graficado todo. ¿Listo? Ahí están los tres. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Que también puedo decirles, ¿qué pasa si mi cuadradito es 50? Miren, bien sencillito. Está trabajando, por si acaso, está trabajando. Ahí todavía está trabajando. No, miren, mi cuadradito que voy recorriendo, miren cómo es, ¿no? Y al final, ups, eso, sigue trabajando todavía. No, no se olviden, miren, de cuánto va a ser mi cuadradito. Ajá, aquí vamos a ver la función. Mi cuadradito sería 20 por 50. ¿Cuánto eso es? 1000 por 1000. O sea, es una matriz de 1000 por 1000, ¿se imaginan? ¿No? Entonces está trabajando ahí. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, en la asignación le hubiera puesto yo un punto y coma para que no se demore mucho, ¿no? Me está presentando y más se demora presentando, ¿no? Que ejecutando, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a, eh, ya, ahora sí, ya se dieron cuenta, se demora mucho mostrando, porque imagínense, mostrar 1000 por 1000 por 1000 por 1000 matrices de 1000, se demora, pues, ¿no? Sobre todo es en la presentación, por eso siempre es bueno. En imágenes siempre hay que utilizar el punto y coma. Aquí me olvidé este punto y coma y se hace lento, ¿no? Eso, vamos a esperar a ver hasta que ya saben que se mostró el cuadradito. Miren cómo me independizo y hago pues que a través de mi función, vamos a ver, cierro, voy a cerrarla, stop, and now, ya está. Voy a volver a entrar, ¿no? Estoy usando la versión 2021A, pero yo les he dado donde descargar también las. Ahí está mi función. Ya les ponemos, entonces aquí estamos usando, ¿no? Y voy a llamar, entonces acá también
Le voy a poner un punto y coma para que sea todavía más acelerado. Entonces, ajá. Ya no estoy. Miren, jóvenes, tengo aquí el programa, pero no tengo direccionado dónde estoy. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Como he reinicializado, y también tengo que decir que añade todos los folders al path, ¿no? Si no, no va a funcionar. PDI, aquí está, semana 2. Ahora sí, recién lo va a mirar, porque recién estoy indicándole, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿no? Yo definitivamente cuando ustedes han su ejercicio, yo sé evaluarlo, no voy a tener problemas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, si bien es cierto, miren, ha hecho bien mi cuadradito, pero mi diagonal no la está dibujando bien. ¿Dónde está el error? No, no se olviden, ¿no? Aquí está mi error, ¿no? Ya, entonces hay que corregir eso de manera que pueda salir, ¿no? Correctamente. Entonces, pero, por ejemplo, hemos visto que nuestra función con C igual a 10, sí, definitivamente salían. Vamos a ver acá. Con C igual a 10, borramos todo. Miren lo que significa. Ahí sí sale. Vamos a probar. Vamos probando a ver con C igual a 20, el doble, ¿no? Y vamos a ver que ahí sí tenemos que mejorar. ¿Listo? Ahí está trabajando. Vamos a ver. Ya, no, le hice acá C200. Muy grande, muy grande, muy grande. Vamos un ratito. Está muy grande con C, acá era 20, le he puesto 200, de hecho va a demorar un montón, ¿no? Y eso que acá tengo 128 GB de memoria, pero igual va de memoria RAM, ¿no? Esta computadora está diseñada para hacer procesamiento de señales, ¿no? Vamos vamos a ver, corremos, esperemos, evaluamos, se me colgó, tengo que nuevamente, se dan cuenta, abre y cierra rapidísimo, ¿no? El MATLAB, miren, pues por la memoria que tengo, ¿no? Y el disco es sólido, entonces eso hace que rapidísimo, pero ya saben siempre modificar acá para que pueda yo direccionar a la misma, ¿no? Y también no olvidarse que acá tenemos que hacer, ¿no? En los cursos, bueno, en PDI, tengo que decirle que la semana 2 lo añada en folders y subfolders. Miren todo lo que tenemos que hacer. Y ahí está, ahora sí, vamos a entonces, aquí habíamos puesto 20, ¿no? Parece que hay que modificarlo, pero ya ustedes se están dando cuenta cómo estoy usando la función para crear un gráfico. Entonces, como me dice, ah, diagonal no está siendo ubicado. Vamos a ver si aquí, no, aquí no está diagonal, pues está diagonal, está en la sesión 2. Sí está acá, vamos a ver. De repente no la he guardado. Diagonal, diagonal, diagonal. Acá está, ¿no? Vamos a guardarla a ver qué nos dice. Save. Vamos a ver aquí. Ya está, vamos a ver. Vamos a correr esto. Dice, no se encuentra en el folder, la, pero existe en... Profesor, y si lo pone en donde dice RAM, ¿Dónde? el Ya botón, aquí. sí, sí, y ahí te lleva también, lo presionas y te lleva al folder directo si no está ubicado, creo. Claro, claro, pero acá me va a desarrollar todo. No quiero que me desarrolle todo. ¿Te das cuenta? Solamente quiero que me Sí. desarrolle este pedacito. Ya, si yo pongo acá, miren, va a desarrollar todo. Bueno, vamos a ver. ¿Ya ven? O sea, justamente por esa razón es que yo selecciono este pedacito nomás para que me pueda ver. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo acá que diagonal no la tengo. Entonces, como no la tengo, tengo que copiar nuestra función e irme a la carpeta adecuada. En este caso, aquí, crear uno nuevo, ¿no? Pegarlo, ¿no? Aquí guardar. Y cuando guardo me dice S2 y no hay diagonal. ¿Vieron?
Entonces, como no hay, ahora sí lo guardo, ahora sí se creó, debe crear aquí en esta carpetita. Acá sí está diagonal, ahora sí. Siempre hay que tener cuidado eso, ¿no? Compuesta diagonal, no sé dónde se me habrá ido. Bien, entonces aquí ahora sí, ¿no? Se ha ido seguramente en una carpeta que estaba afuera, ¿no? Entonces ahora sí ejecuto y ahí está. Pero como les decía, tengo todavía el error, ¿no? O sea, ¿dónde está mi error? ¿No? Está aquí. Aquí le estoy diciendo que vaya de 0 a 20 menos 1. Entonces acá, ¿a cuánto debería ser? A 2 por tamaño de la celda. ¿Es el tamaño de la celda le hemos puesto? A ver, vamos a ver. No, por si acaso, aquí es 20, pero vamos a ir a la función diagonal. Vamos a ver dónde está. Sí, estoy bien. 2 por tamaño de la celda menos 1. ¿No? Entonces acá sería 20 menos 1. Pero si mi tamaño de la celda aumenta, también tiene que aumentar esto, ¿no? 220 por tamaño de la celda. Entonces, eso sí hay que modificarlo, ¿no? Entonces, para que pueda los cuadraditos salir hasta el fondo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos cambiado el tamaño de la celda. ¿De acuerdo? Entonces, mi ejercicio todavía está funcionando bien para TC igual a 10. Con TC igual a 10, sí sale perfecto, ¿no? Pero con TC igual a 20, entonces acá podemos ir corrigiendo. Por ejemplo, acá dice TC 20, entonces acá sería 20 por TC sería 20,400. Si acá es 20 por 20 sería 400, ¿no? Hasta ahí se genera bien. Luego acá dice de I hasta 2 por TC, ¿no? Entonces aquí era 20, ¿no? TC es 10, entonces si fuera ahora de 10 sube a 20 sería 2 por TC, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver, acá está el inconveniente, ¿no? Aquí estoy saltando, no estoy saltando adecuadamente, ¿no? Y mi cuadradito negro sí está bien porque mi cuadradito negro es el tamaño de la celda. El tamaño de la celda, si es 20, entonces acá va a ser 20, ¿no? Entonces, aquí está el dilema que hay que corregir, ¿no? Bien, entonces eso lo voy a corregir para la siguiente clase. Ya saben, entonces, cómo se hace una función. Entonces, en esta parte de la clase, la idea era cómo se hace una función. No se olviden que la función yo la puedo manipular fácilmente, ¿no? Entonces, así como aquí, por ejemplo, mi función para 10 funciona correctamente, entonces podemos darle cualquier valor, ¿no? Cualquier valor. Entonces, en el 10, por ejemplo, funciona perfecto, ¿no? ¿Ya? Cuando nosotros ya aquí le damos un valor de 20, por ejemplo, ahí sí dejó de funcionar. Entonces hay que ver dónde está el inconveniente de la función. La función diagonal ahí está trabajando mal, por eso nos da este resultado que no debe ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cuadraditos negros, ¿no? Se regresaron al tamaño de 10 por 10, cuando no Profesor, debe. si le das un número abajo también no funcionan correctamente. Claro, entonces hay que verificar eso antes de, ¿no? Pero si hiciéramos el tablerito de ajedrez, sí nos sale al toque, ¿no? Eso sí, pero ese ejercicio yo se los he dado. Bien, jóvenes, bueno, ya no queda mucho tiempo, entonces queda para ustedes hacer las tareas en clase, pero va a quedar para la próxima clase, junto con las tareas, ¿no? Las tareas. Y si hubiera alguna pregunta en la siguiente clase, yo voy a traer también desarrollado solamente para mostrarles cómo es, ya para que también ustedes sepan qué es lo que se debió hacer. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, una consulta. Sí, Del tarea de la clase, tengo entendido que es un tablero de ajedrez, pero nosotros colocamos el número de cuadros que debe haberse. Es decir, si pongo un 7, debe generar un tablero de ajedrez de 7 por 7. Eso es lo que quiere decir. no. Si no, eh, ¿cómo es la- entonces? el tamaño de la casilla es el tamaño de la casilla del tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez siempre va a ser de 8 por 8, 64.
64 casillas, donde el tamaño de una casilla es el TC. ¿Ya? Yo puedo hacer un tablero, siempre el tablero de ajedrez es de 8 por 8. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, está creciendo el tablero, ¿no? En cambio, en el caso del tablero de ajedrez es más sencillo, porque el tablero siempre va a ser de 8 por 8 casillas, pero cada casilla va a ser de tamaño TC. TC es el tamaño de la casilla. Si es de 10 si el tamaño de casilla es 10, eso significa que nuestro casillero va a ser de 10 por 10. Van a haber casilleros blancos, casilleros negros, de 10 por 10. Y tiene que haber 64 casillas. El tablero de ajedrez, pues. El tablero de ajedrez no puede ser de 4 casillas por 4 casillas. Siempre va a ser de 8 casillas por 8 casillas. Pero cada casilla Ah, puede tener un tamaño diferente. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. ya. Ok, ya entendí, Listo. porque yo lo estaba haciendo diferente. Yo lo estaba haciendo que Ya. ponía el programa y me pedía un número, colocaba el Claro, no, número no, y no. me generaba un cuadro. No, Un cuadro. Ya, no, ok. no, no, no es así, ¿ya? Igual Ya, también yo ok. voy a traer el ejercicio desarrollado también. Igual ustedes lo tienen que hacer, pues, ¿no? Y en clase compararemos, porque tenemos muchas formas de hacer cada uno de esos ejercicios. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Solamente me queda agradecerles y nos vemos la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Nos profe. vemos. Ya, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muy bien. Profesor, disculpe, Sí, dígame. esta tarea de clase hasta, igual hasta mañana tenemos plazo. Hasta mañana. Sí, hasta mañana, por favor, ¿ya? Y la tarea después de clase, como siempre, es hasta Una, antes. una hora, una hora antes de clase. ¿Listo? Ok, Bien. listo. Gracias, gracias, jóvenes. Hasta luego, Jordan. Hasta luego.